Sí, tres, probando. Sí, sí. Sí, tres. Buenas tardes. Dios bendito. Esa fiesta, Ya demasiado sabe. Eso, ya vamos a cantar.
noches a todos. Vamos a empezar el curso de esta noche. Vamos a pedirle al Señor que pueda descender en medio de nosotros y sea hablando en nuestras vidas, trayendo dirección, ya obrando en nuestros corazones. Así que pónganse de pie y vamos a adorarle, a darle la gloria que se merece. Te damos gracias, Señor, una vez más por esta noche, Dios. Gracias que nos has permitido poder estar en este lugar, Dios, con toda libertad, Padre. Agradecido, Señor, de que un día más, Padre, podemos reunirnos como iglesia para alabarte, para darte la gloria que tú mereces, Señor. Y deseamos una vez más tu presencia, descienda a este lugar y seas ministrando, Dios, cada vida, Padre. No hay otro como tú, Señor. Deseamos que te hagas real, Dios, en medio de nosotros, que día tras día Dios pueda mostrarte de una manera gloriosa, Dios, en cada vida, Padre. Llena este lugar de ti, aún derrama de tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, Señor, y muévete en este pueblo. Deseamos, Señor, ver continuamente almas salvándose, gente entregándose a ti, Dios. Te alabamos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a adorarle. Es el Espíritu en esta cruz, amor.
Él ha hecho tantas cosas por nosotros. Permanece fiel para cada uno de nosotros. Debemos ser un pueblo agradecido.
con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti fuerza y el poder para vivir junto a ti, con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón a tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas, porque me amas, me amas. Sabemos, Señor, que podemos clamar a ti, Dios, y tú responder, porque eres fiel, Señor, porque a través de todos estos años sirviéndote, Señor, hemos podido comprobar que tú siempre has estado, Dios, cerca de nosotros. Por esta razón, Señor, aún más queremos pedirte, Dios, enamóranos más de ti. Quiero entregarte mi sueño, tu voluntad, Señor. Mi corazón te lo entrego, enamórame de mí, Señor. Quiero aprender
está cerca, Padre. No queremos que nada nos distraiga. No queremos, Dios, que nada nos pueda alejar, Dios, de tu presencia, Padre. Oh, Dios, queremos estar cada vez más cerca de ti, Dios. Como iglesia, Padre, poder, Dios, honrarte, poder darte la gloria que solo tú mereces, Señor, la alabanza, la adoración, Dios. Y por eso estamos en este lugar, Dios, con un corazón arrepentido, aún agradecido, Dios, por todo lo que has hecho, Padre, y aún por lo que vas a hacer, Dios. Glorifícate en este lugar, obra en cada corazón, Señor, y aún, Dios, te pedimos por cada uno de aquellos por los cuales estamos orando, Señor. Te pedimos por Juanito en México, tu mano, Dios, sobre su vida. Aún clamamos, Dios, por Mar, Dios, aún en Brasil, Padre, tú puedes hacer, Dios, tu obra, traer sanidad. Clamamos por la familia de nuestra hermana Rosy, Dios, obra, Padre, que podamos tener buenas noticias, Señor, al respecto, aún, Dios, por el hijo de Leo, Padre, que pueda salir totalmente, Dios, sano, Dios, de esa enfermedad, Padre, por cada uno de aquellos por los cuales hemos estado orando, Dios, que sea, Dios, tu mano sobre sus vidas, aún abre puertas de trabajo, trae, Dios, sanidad, y aún, Dios, respuesta para tus hijos, Señor, y en esta tarde una vez más habla a cada uno de nuestros corazones, Dios. Te necesitamos, Padre. Clamamos por este pueblo, clamamos por cada iglesia, Dios, por cada lugar en el cual se encuentran, Dios, nuestros hermanos, Padre, aún hablando de ti, Señor. Trae respuesta, desata el avivamiento y veamos salvan, Dios, entregar sus vidas a ti continuamente, Padre. Toma el control y derrama de tu Santo Espíritu, Dios, sobre nosotros. La gloria y la honra es para ti, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Saluda que está a su lado, amén, que Dios le bendiga. Vamos a dar una vez más en esta noche. Vamos a bendecir la ofrenda, creyendo a Dios continuamente, no porque Él pueda darnos y pueda aún bendecir nuestra economía, sino porque Él es digno. Y la palabra de Dios dice que aún con lo que tenemos, aún con nuestra riqueza, podemos honrarle. Y esto es lo que hacemos cada vez que venimos a este lugar y podemos levantar ofrendas, hermano. No hacemos ninguna inversión, no hacemos inversión, me refiero a esperar algo a cambio, a esperar que Dios pueda devolvernos lo que nosotros podemos darle, aunque Dios siempre ha sido fiel y siempre lo ha estado haciendo. Creo que no hay cristiano que pueda decir lo contrario al respecto. Dios siempre ha sido fiel, siempre, aún a pesar de lo que nosotros podemos dar, Él aún ha devuelto, aún con creces lo que nosotros hemos podido dar. Pero no lo hacemos por eso, sino por darle honra. Él es el Rey y al Rey hay que honrarlo. Así que vamos a honrarlo una vez más en esta noche. Vamos a orar por las ofrendas. Dios amado, gracias Padre Santo de hoy esta tarde. Gracias Señor por traernos una vez más, Señor, aquí a tu casa, mi Dios. Te pido que tú seas bendiciendo este momento, Señor. Bendice la ofrenda que va a ser levantada, mi Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice a Laura Alegre, bendice a quien nos pueda dar, Señor. Tú conoces su situación, Señor, que está pasando. Te pido que tú seas abriendo puertas de trabajo para que lo necesita, mi Dios, y que tú seas proveyendo lo necesario en cada uno, mi Dios. Gracias Padre Santo, te doy en Cristo Jesús. Amén. Amén. No
Bueno, una vez más, estamos aquí, bienvenidos, gracias por estar en este lugar. Simplemente recordarles, no sé si hay alguno que quizás no tenga calendario, puede tomarlo antes de irse, se encuentra ahí donde están los sobres, usted puede coger un calendario si hay algo que quizás tiene duda o no lo entiende, porque a causa de la impresión, otra vez me ha pasado el detalle de que hay cosas que no se alcanzan a ver, pero usted nos puede preguntar y se lo explicamos. Simplemente algo que recordar, ya decía por ejemplo a Salah, ya está. Cuando veníamos, estamos prácticamente ya en la tercera parte del mes, rápido otra vez, pronto estaremos bautizando y pronto estaremos ya hablando del mes de octubre. Los tiempos, el tiempo va bastante rápido, pero recordar, como de costumbre, los anuncios, por ejemplo, volvemos una vez más, la oración. Antes de cada culto vamos a empezar otra vez con los ensayos. Este mes tenemos 2 ensayos, el sábado 12 y el sábado 19 a las 6 de la tarde, ensayo de música, y luego aquellos que quieren aprender a tocar algún instrumento, después a las 7 hemos puesto para que puedan venir también. Tenemos la comida internacional el domingo 20, así que recuerde, para aquellos que quizás no lo saben, a ver si podemos tener una fiesta este domingo 20, en el cual pueda usted vestirse, si no es de su traje típico, de algún traje típico, el cual pueda usted traer, y aquí podamos tener alguna fiesta. Si usted tiene incluso hasta la bandera de su país, puede traerla, no es ningún problema. Además es algo muy especial el hecho de que cada uno pueda ser de algún lugar diferente, así que no se olvide de eso. Y luego tenemos el bautismo en la tarde. Lo he puesto en la tarde porque hay muchas cosas ya por la mañana. Por la tarde, el mismo día, domingo 20, estaremos teniendo el bautismo en el culto mismo, así que después de la predicación seguramente estaremos bautizando. Para aquellos que no se han apuntado, que se puedan apuntar para ello. Y el sábado 26, que tenemos el rally de hombres, que salimos a las 5 de la mañana de este lugar, para que podamos estar en Granada con todos los hombres. Así que ya no solamente eso, sino la oportunidad también, si tenemos los suficientes coches. Por eso váyanos diciendo, vaya avisándonos si usted va a poder ir ese sábado, para que incluso si las mujeres también puedan ir y podamos quedarnos al culto de la tarde de ese día de 26, y luego después del culto regresar. Así que esto es lo que tenemos en este mes, aparte de la cena especial para los jóvenes. Así que esto es para todos los jóvenes. El domingo después del culto nos iremos a cenar. Me gustaría hablar con los jóvenes. Es muy probable ya que empecemos con la reunión de jóvenes en octubre, por lo cual me gustaría empezar con esa cena. Así que si usted es un joven y quiere formar parte de la sociedad juvenil, pues usted está invitado para que juntos podamos ir a ese lugar. Si no hay coches, pues bueno, ya hay bastante, haremos aunque sea viaje, no hay problema por eso. La cuestión es que podamos pasar un tiempo juntos. Recuerde, es el último domingo, es la cena, así que todos los jóvenes tienen que estar obviamente en el culto de la tarde, si van a poder venir. Bueno, vamos a ir anunciándolo poco a poco. Simplemente este domingo tenemos el estudio bíblico, como le dije al hermano Manolo, de los bautismos, para aquellos que se van a bautizar, para que puedan oír acerca de lo que significa el bautismo, tanto este domingo como el siguiente, que es el mismo día. Hoy el hermano Manolo estará hablando acerca del bautismo, y el culto a las 11 y a las 6:30 de la tarde. Bueno, vamos a nuestra Biblia, Génesis capítulo 45, versículo 1 al 8. Estaba pensando en cuántas cosas
suceden en la vida. De hecho, yo estaba recordando de algunos episodios en mi vida que creo que a todos los seres humanos no se nos escapa esa posibilidad de poder decir por qué rayos he vivido esto o por qué razón tuvo que haber pasado estas cosas en mi vida. E incluso cuando estamos viviendo esas situaciones que son complicadas, son difíciles de digerir, en esos mismos momentos a veces puede haber hasta queja en nuestro corazón de por qué vivimos eso. Y ya no solamente eso, sino hay otra gente que también nos explica cómo Dios puede permitir ciertas cosas que sucedan, inclusive cosas que son malas. Por esa razón la gente cuando hablamos con ellos en los evangelismos, muchos de ellos siempre hablan de la no existencia de Dios a causa de aquellas cosas malas que suceden, aquellas cosas malas que han sucedido en sus vidas, aquellas cosas malas que quizás logran ver que suceden en el mundo. La pregunta de alguna gente también, el coronavirus, ¿qué pasó? ¿Tendrá algo que ver Dios? ¿No lo tiene que ver Dios? Si Dios al final permite o no estas cosas, sí. Y todo esto es lo que alcanzamos a ver continuamente. El problema es cómo nosotros vemos las cosas. Así que de eso es lo que quiero hablar en esta tarde, de la forma en la que vemos las cosas. Y es importante para que cada uno de nosotros podamos estar sanos en el ámbito espiritual, sano nuestro corazón, sana nuestra mente, sana nuestras emociones. Todo depende también de cómo vemos las cosas. Así que vamos a leer el texto, Génesis capítulo 45, versículo 1 al 8. Dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros por posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Vamos a orar. Una vez más, Dios, te doy gracias, Padre, por tu presencia en este lugar. Gracias, Dios, por darme el privilegio de poder traer tu palabra. Dios, habla a través de mi boca y sobre todo, Dios, trae convicción, Señor, ayuda, entendimiento, consuelo, Dios, a tus hijos, para poder ver, Dios, cómo es la forma correcta, Dios, de cada suceso, de cada cosa que pasa en nuestra vida. Dios, ayúdanos a entender lo que tú quieres hacer en medio de todas las cosas. Te alabamos y bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Quiero hablar en primer lugar de lo humanamente posible. Mire, si simplemente nosotros quitamos a Dios de en medio o miramos las cosas de una manera carnal o de una manera humana, cómo se comporta, por ejemplo, la gente del mundo, aquellos que no conocen del Señor, que es lo único que tiene, su inteligencia, su pensamiento, sus emociones, su forma de ver la cosa. Quizás no alcanzaríamos a poder entender cuántas cosas suceden en la vida y quizás inclusive llegáramos a esa misma conclusión que llegan todos, de quizás Dios no existe. ¿Por qué? Porque es difícil para la gente que no ha tenido un encuentro personal con Cristo, no ha tenido esa situación tan gloriosa y privilegiada de poder encontrarse con el Señor y de poder conocerle, pues simplemente puede observar
nada más aquello que puede ver de una manera tangible las cosas que suceden, y solamente puede ver inclusive que aquel que pueda hacer daño o aquel que pueda estar involucrado en algo que ha hecho daño a su vida simplemente sea la causa del problema, porque en lo humanamente posible no alcanza a la gente a poder observar que puede haber algo más que pueda generar eso, o inclusive que pueda haber quizás un plan, o pueda ser simplemente situaciones necesarias en base a lo que Dios quiere hacer, porque es muy probable que por su misericordia cosas quiera que sucedan, y es necesario que estas cosas puedan pasar y cada uno de nosotros al final poder vivirlas. Pero humanamente es complicado. Humanamente es difícil el poder entender las cosas, sobre todo el poder llegar a una conclusión perfecta o por lo menos buena acerca de las cosas que suceden. Seguramente si nosotros, aún como cristianos, cuando vivimos situaciones difíciles, cuando pasan cosas que no queremos que sucedan, aún se nos mueven un poco nuestras emociones, a veces hasta la fe se puede mover, puede tambalear en base a lo que sucede. A veces inclusive hay gente cristiana, hijos de Dios, que pueden dudar de si Dios está con ellos, si Dios está a favor de ellos, si hay algo que sucedió o no. De hecho, estaba escuchando una canción hace unos días atrás, se llama El San Pedro, no recuerdo el nombre, es un cantante cristiano, de hecho fue a la iglesia de Almería hace unos meses atrás, y tiene una canción en la que habla en una parte en el que dice: ¿seré yo el culpable, Señor? O quizás tú me has abandonado. Esa es la canción. Y este es el pensamiento de muchos cristianos cuando suceden cosas. ¿Será que Dios me ha abandonado? Alguna razón quizás puede ser: soy culpable porque he hecho tantas cosas y por esta razón me ha abandonado. O simplemente llegan a dudar si Dios cumple su promesa cuando dijo: he aquí, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y en la mente de muchos ha estado en esos momentos difíciles: ¿será que tú me has abandonado? En este momento, ¿será que estás o no estás? Quizás usted ha escuchado la historia de las huellas en la arena, una historia muy conocida, una historia que muchos pastores lo han contado en alguna predicación, en la que en la arena tú vas caminando por la vida y Él va contigo. Por eso se ven esas dos huellas, pero en el día o en el tiempo más difícil de su vida solo había un par de pisadas nada más, y Él estaba enfadado con Dios por esa situación, porque muchos cristianos se sienten de esa manera cuando suceden cosas. ¿Será que Dios me ha abandonado? ¿Será que Dios me ha desamparado? ¿Por qué sucede esto? Quizás puede no pensar en ello, pero mucha gente incluso puede ver ciertas cosas que suceden, cristianos hacer cosas que pueden doler, que pueden lastimar, incluso llegar a pensar: ¿será que Dios está haciendo esto? ¿Es Dios quien está permitiendo esto? ¿O por qué Dios continúa permitiendo que estas cosas sucedan? ¿Por qué hay gente que pueda estar y aún todavía pueda continuar haciendo lo que hace y Dios no hace nada al respecto? Y muchos se duelen a causa de eso, porque humanamente posible, hermano, humanamente no es posible poder encontrar una respuesta que pueda ser acertada a esto. Mire, si usted mira la vida de José, un hombre que se comportó de una manera correcta delante de Dios y delante de su familia, alguien que estaba haciendo a lo que a Dios le agrada, es aborrecido por sus hermanos al punto que lo venden, lo quieren matar, pero no lo venden, es un esclavo en casa de Potifar. Aún todavía él quiere hacer la voluntad de Dios, va a la cárcel. Él había recibido sueños de parte de Dios. Dios había retado su corazón, había animado su corazón, le había mostrado el plan que Dios tiene para su vida. Pero él está atravesando unos momentos muy difíciles. Mire, para que usted pueda entenderlo, hermano, porque muchos cristianos pueden estar una semana en tiempos difíciles, pueden estar un mes en un tiempo difícil,
quizás 2, 3, 4 meses, 5 meses, pero José estuvo 13 años, prácticamente. Desde el momento más o menos en el que habla acerca de que los hermanos la aborrecían, y es muy probable que la aborrecían desde antes, pero la Biblia nos habla de los 17 años cuando nos refleja estos sucesos en su familia, pero es muy probable que ya la aborrecían desde antes. Empieza una situación difícil en su vida que solo acaba cuando se convierte en el gobernador de Egipto. Y es una situación muy dura. Pongámosles esos 13 años, desde los 17 hasta los 30. La verdad que si Dios nos dijera a nosotros, imagínense a Federica, ¿no? Yasser, quiero decirte que todavía te quedan 12 años más de calvario, ¿no? 12 años más chulo. De hecho, los 2 últimos años estarás en la cárcel. No sé cómo se sentiría el hermano Yasser si Dios nos dijera esas cosas, o se lo dijera de esa manera. A Yasser le encantaría que le revelara sueños, que seguramente Dios le ha mostrado sueños, le ha mostrado lo que Dios quiere hacer en su vida, pero ha atravesado circunstancias. Qué complicado sería, ¿no? Que le dijera, nos quedan algunos años más y hay unos años que son muy duros, muy difíciles, que vas a tener que vivir. José, si hubiese estado simplemente pensando como un ser humano, estoy plenamente convencido que él hubiese tirado la toalla en cualquier momento. Si él simplemente hubiese estado en esa actitud humana, sin pensar en Dios, sin pensar en que debe de agradar a Dios, sin pensar en que al final de cuentas es Dios soberano, es Dios quien decide, es Dios quien toma el control de las cosas, él hubiera perdido la cabeza. Porque aún podemos hablar del hombre perfecto, del cual de la boca de Dios salió esa palabra, llamado Job. Estuvo a punto de perder la cabeza. Porque cuando él pierde todo lo que tenía en un día, dice las Escrituras que él adoró. Pero cuando vino una situación aún personal a su vida, la cual fue esa enfermedad, esa salta desde la cabeza hasta los pies, y su mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. Usted lee el libro de Job, a partir de ahí usted se dará cuenta de lo difícil que es estar en una situación que no queremos pasar. Y de que puedes resultar algo mucho más fácil para nosotros que nuestra fe pueda menguar, nuestra confianza en Dios pueda menguar, y empezar a maldecir como lo hizo Job. Si aún el hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, lea los capítulos de Job, se dará cuenta cómo él estaba empezando a perder la cabeza. Porque cuando nos comportamos de una manera humana, hermano, o carnal, fácilmente es que podamos nosotros perder de vista lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, o sobre todo poder entender qué es lo bueno que puedo sacar de esto, o qué es lo que Dios me está diciendo al respecto, o qué es lo que Dios va a hacer. Sin embargo, José se mantuvo firme. Mira, la forma en la cual nosotros vemos las cosas, hermanos, es muy importante. Vivimos en el tiempo en el que, hoy no creo que todo ser humano realmente desea esto, pero todos queremos que las cosas salgan como nosotros deseamos que salgan. Tenemos una idea, tenemos una manera de ver las cosas y de hacer las cosas, y si eso no va ajustado a lo que nosotros pensamos, puede que quizás ya no nos guste la situación. Ahora, si hablamos de cosas que vemos que son realmente importantes, y sobre todo cuando aún estamos en la situación en la cual queremos agradar a Dios, luchamos por agradar a Dios, el servir a Dios, el poder aún esforzarnos en hacer las cosas que a Dios le agrada, el poder en nuestras posibilidades aún hacer sacrificios para Dios y poder ver que hay cosas que van contrarias a nosotros. Esto puede hacer que veamos las cosas de una manera distinta, o sobre todo de una manera incorrecta, que va a hacer que tomemos una mala decisión.
Yo he escuchado a gente poder decir, pero ¿por qué Dios permite que esta gente aún pueda estar en esa situación, o pueda estar en ese lugar, o pueda hacer este tipo de cosas? ¿O por qué Dios puede permitir que sucedan estas cosas aún a los hijos de Dios? José está viviendo esa situación. Job lo vivió, si usted puede leer en las Escrituras. Y aquí lo crucial es la forma en la cual usted ve las cosas en la vida. ¿Qué es lo que Dios quiere al respecto? ¿Por qué Dios aún permite que estas cosas sucedan? Y ya no solamente esto, el hecho de qué es o cuál va a ser la actitud que nosotros vamos a tomar en medio de esas situaciones que pueden suceder, porque de ello no solo puede depender nuestro futuro, sino también puede depender el futuro de nuestra vida, de nuestra familia. Mire, le adelanto, es muy probable que el domingo vaya a predicar de lo importante que es lo que los padres deben hacer. Es decir, como padres a veces no sabemos el daño que podemos hacerle a nuestros hijos. Es muy probable que lo predique, no sé si por la mañana o por la tarde, así que no se lo pierdan. Pero lo que quiero que usted entienda es que ya no solamente el hecho de que nosotros podamos ver las situaciones que están sucediendo, las cosas que están pasando en nuestra vida y alrededor de nosotros, es que no solo nos va a afectar a nosotros mismos, sino que va a afectar al que está alrededor de nosotros también. Y eso sí que es un problema. Si usted es padre y usted no alcanza a ver las cosas de una manera correcta, usted va a afectar a sus hijos. Porque usted va a enseñarles a ellos lo que ha visto. Lamentablemente es así. Si usted no lo ve bien, sus hijos tampoco lo van a ver bien, porque usted se va a encargar de que no lo vean. Es importante cómo vemos las cosas. Mira, José. Han pasado todos estos años. Usted sabe la historia. Hay una condenación en los hijos de Jacob a causa del error que ellos han cometido. El enemigo se ha encargado de machacarlos por años, el pensar de que cada error o cada problema que puede venir a su vida es a causa de lo que ellos le hicieron a José. Esto continuamente está en sus mentes. Ahora, cuando vino el hambre a toda la tierra, ellos también pensaron eso. Ahora, esto es a causa, o este es el problema, o esto es a causa de lo que nosotros le hicimos a nuestro hermano. Cuando José aún no se había dado a conocer a sus hermanos y les habla de que ellos son espías, ellos aún piensan que eso es a causa de lo que ellos hicieron, haber vendido a su hermano. Para que usted me entienda, hermano, durante más de 20 años estuvieron estos hombres siendo condenados por su conciencia a causa del error que ellos cometieron, vender a su hermano y aún engañar a su padre diciendo que una bestia lo había devorado, porque cada suceso le recordaba lo que ellos hicieron. Eso por un lado. Ya no lo pueden arreglar. No saben dónde está su hermano, no saben si ni siquiera está vivo. Por otro lado, aquel que vivió toda esa situación, el cual fue José, vivió cada detalle, cada cosa, un esclavo en un lugar diferente, una cultura diferente, lejos de su familia, aún acusado de una manera injusta, en la cárcel. Todos estos episodios los está viviendo. Yo recuerdo de pequeño decir, ¿por qué razón tiene que vivir un niño lo que estoy viviendo? Porque muchas veces no tenemos nuestra mente organizada de tal manera que podamos ver de una manera correcta. A veces vemos las cosas de una manera incorrecta. Porque humanamente posible, con nuestros pensamientos, con nuestra manera de ver las cosas, no vamos a aceptar. Pero José, aún viviendo esa situación, si usted lo puede estudiar en casa, en ningún momento hay una queja, en ningún momento hay alguna conversación rara, en ningún momento hay una muestra de odio, rencor, amargura en su corazón. Al contrario, la palabra
estaba con José. Porque él, aún en cada suceso de su vida, él se mantuvo viendo de una manera correcta. Estaba escuchando el otro día al pastor Richard Rubin y él estaba diciendo, mira, en América vino gente que seguramente tenía malos planes, dijo él, pero a través de esos malos planes llegaron cosas buenas a América. Y esto me llamó mucho la atención, como él estaba diciendo de que al final, muchas veces nosotros como hijos de Dios no alcanzamos a ver que delante de todas las cosas que suceden, Dios está por encima. Pero la pregunta no es en realidad si Dios trajo el coronavirus o no. La pregunta en realidad no es esa, sino la situación real es que venga o no el coronavirus, o venga o no alguna situación difícil en nuestra vida, es que Dios aún está en su trono y sigue teniendo el control de todo. Y eso es lo que tenemos que alcanzar a ver. La forma correcta de ver las cosas es que cada uno de nosotros tenemos que ver a Dios, que Él aún sigue siendo soberano, que Él aún sigue siendo aquel que sostiene el universo, que Él aún sigue siendo quien determina las cosas, porque aún la palabra de Dios dice que un cabello que se nos cae, Él aún lo tiene contado. Todas las cosas que suceden, Él lo sabe, Él sabe las cosas aún que van a suceder. Y a veces se nos olvida eso. Y sobre todo, hermano, nosotros como hijos de Dios, el poder ver que a pesar de que hayan cosas malas, Dios las puede tornar algo bueno. Porque miren lo que dice José a sus hermanos, y este es el corazón del mensaje. Dice el versículo 5 en adelante: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá. Quiero que entiendan lo que está diciendo. Es muy probable que ellos los están viendo condenados. José está viendo a ellos tristes por esa situación. Él les está diciendo: ya no os entristezcáis más, y es más, ya no penséis en ello vosotros, es verdad que me mandaste. Ahora, la historia es que los hermanos de José, en el odio que tenían a José, lo enviaron a Egipto. Es decir, algo malo hicieron. Ellos querían matar a José, pero en vez de matarlo, cogen algo de dinero, se benefician de la venta de José, venden a su hermano. Yo no sé qué es peor, si matarlo o enviarlo esclavo y durante años vivir como un esclavo. La cuestión es que ellos hicieron algo totalmente ruin, malo, algo que era quizás para cualquier persona que no conoce al Señor imperdonable, como muchos pueden decir. Pero José les está diciendo: no les pese el haberme traído. Mira, cuando le está diciendo no les pese, no le está diciendo vosotros no tenéis la culpa, porque al final de cuentas más de 20 años ellos se sintieron culpables, sino lo que él está haciendo es demostrarles su perdón a través de esas palabras. Si ellos hicieron algo malo en contra de José, algo que no debía haberse hecho, algo que no está bien, algo que no es agradable de vivir, pero José nos termina diciendo estas palabras: porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Cómo es esto? Primero le dice: vosotros me enviasteis acá, porque le dice: no os pesa haberme enviado acá. Pero luego les dice: Dios me envió. Para que quede un poco más claro, vamos a seguir más adelante. Versículo 6 en adelante dice: pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto.
los hermanos de José tramaron algo ruin contra su hermano y lo vendieron. Pero José, muchos años más tarde, les dice: Dios me envió delante de vosotros. Esta es la forma correcta de poder ver la vida. Es que a pesar de que hay cosas malas que pueden sucedernos a nosotros, o pueden suceder a nuestra vida, Dios puede tornar las cosas para algo bueno, para bien. Y esto es lo que José entendía. Por esa razón él no pierde la cabeza, porque aún él es capaz de poder entender que por encima de la malicia de los hermanos de José, Dios todavía está al control y Él está diseñando un plan. ¿Para qué? Para que su vida pueda ser preservada, para poder llevar al destino que Dios ya le había mostrado a través de los sueños, y para que el pueblo de Israel pueda permanecer y no muriera en esa hambruna que vino. Solo le faltó a José poder decirle: gracias por haberme odiado, porque todo esto fue aquello que pudo llevarme hasta el lugar en el cual me encuentro, para que yo pueda vivir, para que mi padre pueda vivir y para que ustedes también puedan vivir. A veces para la gente no es fácil el poder avanzar en la vida cuando no puede entender las cosas que ve. Por eso es importante lo que vemos. Y ya no es lo que vemos, porque al final de cuentas no vamos a ver cosas buenas y vamos a ver cosas malas. Dentro y fuera de la iglesia lo vamos a ver. El detalle es cómo nosotros vemos las cosas. Porque de eso depende nuestro futuro y el de los que están alrededor de nosotros. José supo ver las cosas de una manera correcta. Que no les pese haberme vendido como esclavo. Que no les pese eso, porque al final Dios realizó su plan en mi vida. Soy gobernador de Egipto y esto hace de que vosotros puedan sobrevivir. Qué importante es que nosotros podamos ver las cosas de una manera distinta. Mire, cada vez recuerdo, ¿sabe por qué recuerdo? Porque a veces me encuentro, y es interesante porque esto no sucede a la mayoría de los latinos, y cada vez que me encuentro con algún latino que quizás lleva poco tiempo en España, viene siempre con esta idea: me voy a llevar el oro que nos robaron, o siempre hablando de una manera despectiva de los españoles, o de esa manera, ¿no? Y es en realidad el cómo nos enseñaron, porque aún en el colegio nos enseñan, porque mire, en el himno de mi país, y lo cantamos todos los días, todos los lunes, sobre todo en los colegios se canta el himno nacional, y en el himno nacional se habla de la España grandiosa, pero solamente queda en el himno. Sin embargo, nos meten a los niños en la cabeza un odio tremendo hacia los españoles y hacia los chilenos, sobre todo a nosotros los bolivianos, más hacia los chilenos. Pero lo he notado en los latinos esto, el rechazo que tú en principio de poder llegar a un lugar que en su tiempo, en aquellos años, sí llegaron algunas personas, sí llegaron quizás alguna gente con malas intenciones, con algunas ideas equivocadas, con quizás inclusive hicieron mucho daño a aquellos que estaban en ese lugar. Y es probable que todo ese daño que haya causado y ha hecho que muchas familias hayan podido ser asesinadas y todas estas cosas, está bien. Pero lo que nosotros como hijos de Dios debemos alcanzar a ver
es que a pesar de todas esas cosas, aún Dios está en su trono y Dios puede hacer que aquello que alguien ha podido planear mal para nosotros pueda llevarnos o pueda conducirnos a algo bueno para nuestras vidas. Si nosotros simplemente alcanzamos a ver lo que Dios está haciendo a pesar de todo ello. Dice las Escrituras que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme a sus propósitos, a lo que a sus propósitos son llamados. Quizás no importa, hermano, quién es el malo y por qué es el malo. Quizás inclusive no importa la maldad que se nos pueda estar haciendo. Lo que usted tiene que pensar como hijo, hermano, es ¿qué es lo bueno que Dios está haciendo o quiere hacer en su vida, en su corazón? ¿Puede ser capaz de poder alcanzar a ver eso? Mira, hay cosas que en realidad no son malas, pero nosotros hemos alcanzado a ver que son malas y eso en realidad es otro problema que deberíamos de solucionar. Yo me estoy refiriendo a lo que es malo realmente. Porque es malo que a José le odien sus hermanos y lo vendan como un esclavo. Eso es malo, pero malo malísimo. Pero aún así, José puede ver por encima de las circunstancias, por encima de las cosas que le hicieron, ver a Dios, diseñar un plan, ver a Dios, llevarlo hasta el lugar donde Dios había preparado para él, que le había mostrado a través de los sueños, y poder entender que todo esto al final de cuentas, si nosotros como hijos de Dios mantenemos nuestro corazón sano, mantenemos nuestra mente sana, mantenemos nuestra mirada puesta en Cristo, podremos ver de una manera correcta inclusive aquellas cosas que están mal y que pueden pensar cada uno de nosotros que no deberían de suceder. Es más, es muy probable que el domingo también le hable acerca del plan de Dios. Pero qué glorioso. Dios muestra a José en sueños su plan. Y lo hace vivir durante todos esos años esas circunstancias para llegar a ver años después a esos manojos que él vio, a sus hermanos inclinados delante de su presencia, y él siendo el gobernador de Egipto. No crea, hermano, como mucha gente puede creer, que al final de cuentas estaba predestinado que José llegara a ese punto. Todo depende de cómo usted ve la vida. Si usted quiere llegar a ese punto de José, de convertirse en el gobernador y ver esos sueños cumplirse, usted tiene que saber ver bien las circunstancias de la vida. Porque si usted ve mal algo, se va a tomar una decisión. Y cuando toma esa decisión le va a llevar a un rumbo desconocido. Pero si usted ve de una manera correcta, ve lo que debe de ver, se va a llegar hasta ese destino. Y es claro, porque José, siendo gobernador, le dice a sus hermanos: Dios me trajo aquí. Y me trajo para poder preservaros la vida. Hay cosas que suceden que en realidad, como hijos de Dios, no deberíamos ni siquiera de cuestionar ni con el pensamiento. Simplemente deberíamos intentar preguntarle a Dios: Dios, ¿qué debo de sacar de todo ello? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás preparando? ¿Hacia dónde me estás llevando? ¿Qué es lo que quieres que vea? Si usted ve bien, pensará bien. Y si usted piensa bien, tomará buenas decisiones. Si usted ve mal, pensará mal. Y si usted piensa mal, usted tomará malas decisiones. Y solo es cuestión de tiempo
de poder ver en la posición, su vida en la posición que Dios quería tenerlo, o en la posición de los hermanos de José. Usted tiene que decidirlo. Por eso es importante no solo lo que vemos, sino cómo lo vemos. ¿Cómo vemos los sucesos? Porque hay sucesos que nos marcan la vida. Dígame usted, si usted hubiera sido José, si no le hubiera marcado la vida en esta circunstancia. Hay sucesos que nos marcan la vida. ¿Cómo la contamos cuando pasan los años? El ánimo, hermano, en esta noche es que podamos entender que al final de cuentas, hermano, Dios puede permitir que sucedan cosas. Si Dios pudo usar a un burro para hablarle a Balaam, Dios pudo usar a un Sansón para hacerle, perdón, a un Saúl para hacerle la vida de cuadros a David. Si Dios pudo usar a un Sansón que tenía muchos problemas con mujeres, sobre todo las filisteas, y aún así pudo usarlo porque había un plan. Pero usted lo ve. ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que piensa cuando ve? Porque cuando piense, hará. Le animo a que usted vea de una manera correcta. No pierda el enfoque. No pierda la mirada puesta en Cristo. No pierda las cosas simplemente porque quizás no alcance a ver lo que quiera ver. O porque vea injusticias, o porque vea cosas que están sucediendo o alrededor de su vida o en su propia vida, o cosas que vayan en contra. Vea lo que es correcto para que usted no pierda su destino. Porque al final José, si él simplemente se hubiese parado a pensar en lo que le hicieron sus hermanos, si él se hubiese parado a pensar en lo mal que obraron sus hermanos, es muy probable que él no hubiera salido de la casa. Y ahí se hubiera quedado. Y ahí la historia hubiera cambiado. Pero sin embargo, él vio las cosas de una manera correcta. Quizás lo que deberíamos hacer en ese altar es poder decirle: Dios, ayúdame a ver. Porque cuando Jesús le dijo a la gente: no mires la paja que hay en el ojo de tu hermano, sino échale ver la viga que hay en la tuya, lo que está hablando es que muchas veces nuestros ojos están nublados, están cegados. Hay algo que no nos está dejando ver con claridad. Y ya no solamente para poder hablar acerca de si podemos juzgar o no a la vida de los demás, sino para juzgar las situaciones de la vida. Es necesario que tengamos clara nuestra vista para alcanzar a ver lo que debemos ver y sacar la conclusión correcta al respecto. José no vio a sus hermanos egoístas, no vio a sus hermanos malvados, no vio a una mujer de Potifar malvada, no vio ni siquiera a esos al cual ayudó con el sueño al copero y al panadero como gente que les olvida. No, él vio que Dios está al control. Él vio que Dios defiende a sus hijos. Él vio que Dios sostiene a sus hijos. Él vio que Dios es fiel. Y se mantuvo. Vea de forma correcta. Y si no es así, dígale al Señor que use colirio para que se limpie un poco. Vamos a orar. Amén. Inclinemos nuestro rostro por un momento, cerremos nuestros ojos.
Qué importante es esto. Mira, inclusive a veces en el trabajo es tan importante que nosotros podamos alcanzar a ver las cosas de una manera correcta. El pastor Richard Ruby así hincapié en esto, que usted como americano puede ver a gente mala venir a América y usted puede ver la historia y usted puede ver los sucesos y usted puede ver todas esas cosas y puede decir qué malo, qué hay de malo, por qué toda esta situación de maldad, hermano. Aún en todas estas cosas Dios ha hecho cosas buenas. Dios ha cambiado la situación, Dios ha transformado las cosas, Dios ha desarrollado su plan aún en las cosas horrendas y malas que han sucedido. Aún Dios ha podido ser glorificado a causa de estas situaciones porque Él tiene un plan. Pero solo aquellos que pueden lograr ver de forma correcta, pueden ver el plan, pueden alcanzar el destino que Dios tiene para sus vidas y no dejarse engañar por el enemigo. Solo aquellos que pueden ver de una manera correcta son los que llegan como José y pueden aún con ese corazón limpio, sano, poder decir a los autores de su dolor: fue Dios quien me trajo aquí. Dios se adelantó a ustedes. Si ustedes lo planearon mal, si ustedes lo hicieron mal, si ustedes pensaron mal, si realmente ustedes me odiaron, si realmente ustedes pensaron en matarme, pero delante de ustedes estaba Dios. Dios me trajo a este lugar para poder preservar vuestras vidas. Oh, qué glorioso es esto. El ánimo en esta noche, hermano, es que cada uno de nosotros podamos ver las cosas como las debemos ver para mantenernos limpios, santos, puros, sanos, aguardando su venida. Vamos a ponernos en pie, ese altar está abierto porque